Un grupo de 5 amigos avanzaba por el sendero de tierra, regresando al auto después de varios días acampando en el bosque. Reían y hablaban entre ellos, cansados, pero satisfechos por el viaje, sin prestar demasiada atención a lo que los rodeaba. Fue entonces cuando uno de ellos vio algo a lo lejos. Cerca del pequeño puesto del guardabosques, apenas iluminado por la luz del atardecer, había una figura encerrada dentro de una caja de cristal. A simple vista, parecía un robot animatrónico, cubierto de polvo y con varias marcas de desgaste en el metal. Se lo mencionó a los demás, y pronto todos se acercaron, movidos por la curiosidad. La máquina les recordaba a aquellas viejas atracciones que funcionaban con monedas, las que prometían revelar el futuro a quien se atreviera a usarlas. Sin embargo, el letrero colocado sobre el cristal solo decía que, por una moneda, contaría una historia. Al principio no le dieron mayor importancia. Comentaron lo extraño que resultaba encontrar algo así en aquel lugar y comenzaron a alejarse. Pero justo antes de irse, uno de ellos, impulsado por la curiosidad, introdujo una moneda en la ranura. De inmediato, el silencio del lugar se rompió. Desde el interior de la caja comenzaron a oírse pequeños engranajes girando, acompañados de chirridos irregulares, como si la máquina llevara mucho tiempo sin ser utilizada. El animatrónico se encendió con un movimiento torpe. Sus extremidades temblaron antes de acomodarse, y su cabeza se inclinó con dificultad, produciendo un sonido metálico que hizo que varios retrocedieran un paso. Con una voz profunda y robótica, les agradeció por la moneda. Luego les pidió que se acercaran, asegurándoles que escucharan con atención la historia que estaba a punto de contarles. Y aunque ninguno supo explicar por qué, todos obedecieron. Se reunieron alrededor de la caja de cristal, observando fijamente al animatrónico, mientras el bosque a su alrededor parecía quedar en completo silencio. Dos niños se dirigieron hacia el bosque. Querían jugar al escondite. Ambos habían sido advertidos de que ese lugar no era seguro. Aún así, llegaron cerca del atardecer, cuando la luz comenzaba a debilitarse entre los árboles. Se internaron lo suficiente como para dejar de ver el camino. Decidieron jugar. El primer niño le dijo al segundo que se escondiera, mientras él contaba. El segundo niño corrió entre los árboles. Las hojas secas crujieron bajo sus pies. Se ocultó detrás de unas rocas cubiertas de hojas y ramas. Pasaron aproximadamente 3 minutos. Entonces escuchó pasos. Hojas rompiéndose lentamente. El sonido no parecía apresurado. El niño contuvo la respiración para no ser hallado. Pasaron 2 minutos más. Escuchó una rama quebrarse muy cerca. Decidió asomarse. Su amigo estaba frente a él, observándolo. El primer niño dijo que había ganado. Dijo que ahora él se escondería, mientras el segundo contaba. El segundo niño aceptó. Se alejó un poco, cerró los ojos y comenzó a contar. Cuando terminó, fue en busca de su amigo. Pasaron 15 minutos. Recorrió los alrededores. Llamó su nombre. No obtuvo respuesta. Pasaron 40 minutos. El bosque comenzaba a oscurecerse. Se escuchaban sonidos en la lejanía. Pensó que su amigo se había aburrido y regresado a casa. Decidió hacer lo mismo. Al llegar, sus padres lo recibieron con preocupación y molestia. Le preguntaron dónde había estado. Él respondió con honestidad. Dijo que había ido al bosque con su amigo. Sus padres le recordaron que ese lugar era peligroso. Le dijeron que no debía volver. En ese momento, tocaron la puerta. Eran los padres de su amigo. Tenían el rostro pálido. Preguntaron si habían visto a su hijo. El niño preguntó si acaso no había regresado a casa. Los adultos intercambiaron miradas. Comprendieron la situación. Agradecieron la información, y se retiraron de inmediato.
Días más tarde, el segundo niño se enteró de que su amigo había sido declarado desaparecido. Nunca se hallaron pistas. Nunca se encontró el cuerpo. La máquina se detuvo bruscamente, emitiendo un fuerte crujido metálico. Sus engranajes se detuvieron de golpe. Las luces del interior parpadearon una sola vez antes de apagarse por completo. El grupo de amigos dio un pequeño salto, sobresaltado por el sonido repentino. Durante unos segundos, ninguno dijo una palabra. Aún así, la inquietud inicial dio paso a la intriga. Comentaron la historia en voz baja, preguntándose si aquello formaba parte del espectáculo o si simplemente se trataba de una grabación antigua. Movidos por la curiosidad, decidieron intentarlo una vez más. Otra moneda fue introducida en la ranura. Pasaron varios segundos. No ocurrió nada. Pensaron que la máquina se había descompuesto definitivamente. Pero de pronto, el interior de la máquina volvió a iluminarse. Con el mismo tono profundo y robótico de antes, el robot repitió su agradecimiento, anunciándoles que contaría otra historia. Un sectario se encontraba a las afueras del bosque. Estaba preocupado. Esa noche se llevaría a cabo el ritual. Y él no había encontrado un recipiente adecuado. Pensó en las burlas. Pensó en el desprecio que recibiría al mostrar sus manos vacías. Decidió internarse una vez más en el bosque. Caminó entre los árboles mientras la tarde comenzaba a caer. Entonces escuchó risas. Eran suaves. Infantiles. Apresuró el paso. A través de la maleza vio correr a un niño. El sectario sonrió. Había encontrado un recipiente perfecto. Salió de su escondite. Pero el niño ya no estaba. Buscó entre los árboles. Revisó detrás de los troncos. No tuvo éxito. Entonces escuchó pisadas a su espalda. Se ocultó. Permaneció inmóvil durante varios minutos. Vio acercarse a otro niño. El niño se dirigió hacia unas rocas cubiertas de hojas y ramas. Allí encontró al primero. El sectario escuchó al niño decir que ahora él se escondería. Ambos se separaron. El sectario siguió al niño que se alejaba. Esperó. Cuando el niño se ocultó, revisó su bolsa. Dentro encontró sogas, un pañuelo y un pequeño frasco de formol. Entonces llevó a cabo su plan. Cayó la noche. El sectario se dirigió al punto de reunión. Cuando mostró al niño, los demás lo felicitaron. Tomaron sus posiciones alrededor del círculo. Comenzaron a recitar palabras en un idioma olvidado. El cielo se cubrió de nubes. Los animales huyeron del lugar. El humo de la hoguera empezó a concentrarse sobre el niño. Las voces se elevaron. Se volvieron más fuertes. Más desesperadas. Tras varios minutos, el ritual fue un éxito. Habían traído a la tierra a su señor. Todos se arrodillaron. Frente a ellos ya no estaba el niño. En su lugar, se alzaba la criatura. La criatura comenzó a consumir a todos los sectarios presentes. No dejó sobrevivientes. La historia dejó al grupo en silencio. Ninguno comentó nada durante unos segundos. Su incomodidad era evidente. Algunos intercambiaron miradas, preguntándose si aquellas historias no eran demasiado oscuras para una simple máquina de monedas. Se preguntaron de dónde podían haber salido. O quién las había escrito. Aún así, la sensación de inquietud no fue suficiente para detenerlos. La curiosidad volvía a imponerse. Y tras una breve duda, uno de ellos introdujo otra moneda en la ranura. El animatrónico se activó una vez más. Y como las veces anteriores, les comenzó a relatar una nueva historia.
un joven decidió investigar un viejo bosque. Aquel bosque era el mismo donde, años atrás, había perdido a su amigo. Nunca volvió a saber de él. Días antes, el joven tuvo un sueño. En el sueño, una voz le habló. Le dijo que su amigo seguía vivo. Le dijo que aún lo estaba esperando. Esperando ser encontrado. El joven despertó con una sensación extraña. No sintió miedo. Sintió esperanza. Y motivado por ese sueño, decidió regresar al bosque. No avisó a nadie. No dejó notas. Simplemente fue. Volvió al mismo lugar donde, años atrás, ambos habían jugado al escondite. Recordó las risas. Recordó cómo su amigo había salido corriendo entre los árboles. Se lamentó por no haberle insistido en no entrar. Pensó que todo había sido su culpa. Decidió adentrarse más en el bosque. El sol comenzaba a ponerse. Las sombras se alargaban entre los troncos. Pero el joven siguió caminando. No sabía hacia dónde se dirigía. Solo caminaba. Decidió confiar en su instinto. Y su instinto le dijo que estaba cerca. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Comenzó a correr. Estaba convencido de que lo encontraría. Su instinto lo condujo hasta una cueva de gran tamaño. Se detuvo frente a la entrada. Observó la oscuridad densa en su interior. Sintió miedo. Pero también, un extraño alivio. Con firmeza, gritó el nombre de su amigo. Desde el fondo, respondió un sonido extraño. No era una voz. Era un arrastre. Como si una masa de carne se deslizara lentamente hacia la salida. El joven no se movió. Había venido a buscar a su amigo. Y eso era lo que haría. Entonces la criatura emergió de la cueva. Era inmensa. Deforme. Apenas conservaba una silueta reconocible. En ese momento, su instinto le habló una última vez. Has encontrado a tu amigo. Al terminar la historia, la máquina volvió a apagarse. El silencio regresó al lugar. El grupo de amigos sintió un vacío en el estómago. Y cuando uno de ellos se dispuso a introducir otra moneda, una voz los interrumpió. El guardabosques había aparecido detrás de ellos. Les preguntó qué estaban haciendo. El grupo respondió que solo estaban escuchando las historias del robot animatrónico. Le preguntaron si la máquina venía así de fábrica, o si alguien la había modificado. El guardabosques los miró con extrañeza. Les dijo que eso no era posible. Explicó que aquella máquina llevaba meses sin funcionar. Que únicamente la habían dejado allí como decoración. Al escuchar eso, el grupo comenzó a alterarse. Le dijeron que debía haber un error. Aseguraron que la máquina había estado funcionando hacía apenas unos momentos. Para demostrarlo, introdujeron otra moneda en la ranura. No ocurrió nada. El animatrónico permaneció inmóvil. Sin luces. Sin sonidos. El miedo empezó a apoderarse de ellos. Sin decir mucho más, se disculparon con el guardabosques. Se alejaron apresuradamente en dirección a su auto. En la prisa, uno de ellos dejó caer su billetera. El guardabosques la recogió, sonriendo. Desde el interior de la cabina, otro guardabosques comenzó a reír. Le dijo que la pequeña broma a los campistas les había resultado bastante rentable. El primer guardabosques asintió. Le dijo que volviera a conectar al cuentacuentos. Mientras tanto, él regresaría a su puesto.